Hola, saludos. Esta es la videotutoría de acústica correspondiente al 6 de abril. Bien, vamos a ir comentando lo que es ya el penúltimo tema del curso. Queda poco, quedan dos temas, el bloque 4 y el bloque 5. Son bloques más cortos que los anteriores. Tienen, por supuesto, por tanto, también, digamos, menos carga de trabajo porque son más cortos y son, en el caso del bloque 4, pues lo que pretende es dar a conocer de forma general un poco los procedimientos de medida asociados a la medición del ruido con la normativa correspondiente y la forma de representar estos datos para que sean conocidos y por lo menos conocer también un poco, saber cuál es la normativa al respecto. Y el último tema, que vendrá después del bloque 4, pues comentar brevemente algunas de las medidas que se pueden tomar en la lucha contra el ruido, de las cuales ya hemos hablado algunas, como es el caso del aislamiento acústico, y centrándonos más bien en las medidas personales de protección. ¿De acuerdo? Porque, como ya he comentado, hay toda una serie de competencias que, aunque el estudio se llame de tecnología audioprotésica, también están incorporadas relacionadas con salud laboral, medición, estimación del ruido y de su posible impacto en la salud. Pues por lo menos conocer los aspectos más básicos al respecto. Bien, para medir el ruido, lo primero que necesitamos es un aparato que mida el ruido. ¿De acuerdo? El aparato que mide el ruido se llama sonómetro. Sonómetro. Si veis, buscáis sonómetros o fotografías de sonómetros, o veréis pues que, bueno, os salen cosas como esta que seguramente alguna vez habéis visto. ¿De acuerdo? Como veis, pues básicamente lo que tienen es un micrófono para captar el sonido. ¿De acuerdo? Un micrófono para captar el sonido, que en ocasiones pues se puede proteger con una pequeña capucha, y ya después, en los más sencillos, pues un display donde observar la medida y varios botones que nos dan diferentes opciones de acuerdo de medida sobre el sonómetro. El sonómetro lo que mide son decibelios SPL, nivel de presión sonora, y son los aparatos que se utilizan para medir el nivel de ruido y a partir de ahí si procede tomar medidas al respecto, midiendo siempre en decibelios SPL. Obviamente hay varios tipos de sonómetros de acuerdo con pues, las diferentes normas estándares especificadas al respecto. Hay pues una serie de normas estándares, en este caso la más destacable pues es la IEC 61672, que digamos que establece toda la normativa técnica básica sobre los sonómetros, y a partir de ahí, pues básicamente, más o menos nos tiene que sonar lo siguiente, ¿de acuerdo? Hay cuatro tipos de sonómetros, de clase 0, clase 1, clase 2 y clase 3. Digamos que los de clase 0 son los más precisos, los que permiten medidas más precisas de sonido, y a medida que subimos en la clasificación, la precisión correspondiente es menor. Cada vez digamos que se mide con más error, de forma menos precisa. De hecho, los sonómetros de clase 3, los sonómetros de clase 0, que son los más precisos, es lo que se suelen utilizar en laboratorios, bien para calibrar otros sonómetros, bien para hacer obtener niveles de referencia de sonido. Los sonómetros de clase 0 seguramente no los veréis nunca, a no ser que trabajéis en laboratorios de acústica o en fábricas, de acuerdo, de elementos acústicos que necesiten de ese instrumento de alta precisión para hacer sus reglajes y sus calibrados. El sonómetro de clase 3 es un sonómetro pues con muy poca precisión, de hecho no tiene ningún uso homologado, ¿de acuerdo? Incluso la última clasificación se quitó como sonómetro aceptado, y el sonómetro de clase 3 es, digamos, para ir por casa y para hacer alguna medición aproximada. De clase 0 el más preciso, medidas de laboratorio de alta precisión o medidas de calibrado. El de clase 3 pues no tiene ninguna utilidad homologable más allá de voy a ver si hace mucho ruido o poco ruido. Los que normalmente se utilizan, por decirlo de alguna forma, a pie de calle para hacer medidas que puedan ser útiles para determinar legalmente y de forma homologada si hay o no hay demasiado ruido. Oiga, tengo una discoteca debajo de mi casa que hace mucho ruido y quiero poner una denuncia.
háganse las medidas correspondientes para poder la denuncia, pues dependiendo de los casos y de lo que marque la legislación se hacen de acuerdo con sonómetros de clase 1 o sonómetros de clase 2. ¿De acuerdo? Sonómetros de clase 1 son más precisos que los sonómetros de clase 2. Obviamente podéis también imaginar que cuando más preciso sea un sonómetro, más caro será. Pueden llegar a ser bastante caros, sobre todo los de clase 0 y de clase 1. Uno de clase 2 se puede meter por los 150, 200 euros, dependiendo del modelo, ¿de acuerdo? Pues bien, los de clase 1 y los de clase 2, digamos que son los sonómetros de uso general, de uso homologado, que según la reglamentación y según los casos, uno u otro sirve para hacer medidas y a partir de ahí considerar esas medidas, por decirlo de alguna forma, con validez oficial, con validez homologada para dictar denuncias, para pruebas en juicios contra ruido o para dictaminar si es necesario tomar alguna actuación. Primero, tipo de clases de sonómetro. Después hay dos tipos de sonómetro, independientemente de la clase. Unos más sencillos, que son los sonómetros generales, que son este tipo, que veis más o menos aquí, la mayor parte de estos. ¿De acuerdo? Estos son sonómetros de clase generales. Aquí veis uno, por ejemplo, al fondo que tiene curvas. Tiene curvas. Este también permite obtener gráficas. Digamos que hay básicamente dos. Sonómetro general, que permite medir decibelios. Tú mides con él cada 10 segundos, cada 20, cada 30 y vas anotando la medida y después ya, digamos, la interpretas o la manejas matemáticamente con tu hoja de Excel para sacar promedios. Y después hay sonómetros que tienen más prestaciones, de acuerdo, que pueden ir almacenando todos los datos e ir calculando las medias, ir calculando el sonido acumulado, la dosis, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de que sea un sonómetro general o integrador promedio no tiene que ver con la clase. Simplemente digamos que son utilidades extra que incorpora el sonómetro para manipular las medidas que toma. Los sonómetros generales son los más simples, da la medida, tú la tienes que tomar a mano y después tratarla matemáticamente, tu hoja de Excel para hacer los cálculos. Los sonómetros integradores promediadores, ¿de acuerdo? Pues incorporan funciones matemáticas que permiten hacer alguno de estos cálculos. A partir de ahí, normalmente los sonómetros, ¿de acuerdo?, tienen varias opciones que permiten medir según qué cosas mejor o peor. Las opciones principales son respecto al tiempo de integración. ¿Qué es el tiempo de integración? El tiempo que tarda un sonómetro entre una medida y la otra. ¿De acuerdo? El tiempo que tarda un sonómetro en darte una lectura y la otra. Por decirlo de alguna forma, si tuviésemos el sonómetro enchufado, el tiempo que tarda en cambiar el numerito. Sonómetro es un micrófono, a partir del micrófono mide el ruido ambiente y cada cierto tiempo te da una medida. Una medida que es un poco la media de ese intervalo de tiempo en el cual ha estado midiendo. Si un sonómetro te da una medida y tarda un segundo en darte otra medida, ¿de acuerdo? Es que esa segunda medida es una especie de media de todo el ruido que ha detectado en ese segundo que ha tardado en dar la medida. Eso es lo que se llama tiempo de integración. Normalmente los sonómetros tienen botones que permiten decidir dame las medidas lentamente o dame las medidas muy rápidamente. Muy rápidamente. Hay cuatro opciones estándar. Slow, que es lento, que es un tiempo de integración de un segundo. Slow mide cada segundo, ¿de acuerdo? Va tomando medidas, va ofreciendo medidas de segundo en segundo, de manera que la medida que da no es instantánea, sino que es un poco la media de todo el ruido detectado en ese segundo. La opción slow es la que normalmente, ¿de acuerdo?, se utiliza para medir ruidos estables. Voy a ver qué ruido hace en esta biblioteca o en esta sala o en mi campo de naranjos. Pues normalmente se mide en slow. Después hay fast, tiempo de respuesta rápido, donde la medida se da cada 125 milisegundos. ¿Por qué 125 milisegundos? Porque normalmente 125 milisegundos es el tiempo típico de resolución temporal del oído humano. El oído humano típicamente puede distinguir dos sonidos diferentes si se le presentan
alejados más de 125 milisegundos. Si se presentan dos sonidos diferentes con una distancia temporal entre ellos de menos de 125 milisegundos, el oído humano no es capaz básicamente de distinguir ambos como sonidos diferentes. ¿Para cuándo se utiliza un sonómetro en opción FAST? Pues básicamente para medir ruidos en locales. Ruidos en locales, ruidos que no son muy constantes y que tienen una cierta variación. Si lo que queremos medir es el sonido que provocan fuentes de ruido más breves en el tiempo, un martillazo, una palmada, una explosión, ¿de acuerdo? Una máquina que golpea, tenemos que adoptar tiempos de integración más rápido. Y algunos sonómetros tienen la función impulse, que mide cada 35 milisegundos, y algunos ya, normalmente los de más calidad, tipo 1, tipo 0 por supuesto, tipo 2 es difícil, peak o lectura de pico o impacto, donde veis que el tiempo de integración es 0,05 milisegundos. Por tanto, tipos de sonómetros según la precisión. Opciones del sonómetro, mido cada cierto tiempo, más tiempo, menos tiempo, slow, fast, impulse y peak, para poder estimar el impacto del ruido según ese ruido que se produzca, pues varíe mucho o poco en el tiempo. ¿De acuerdo? Si estoy midiendo el ruido que me provoca la discoteca en mi casa, seguramente fast, porque se acopla más al oído humano. Si estoy midiendo un ruido ambiente general, slow. Si se tiene que medir el ruido que provoca una máquina industrial que golpea, una explosión, o un martillazo o cualquier cosa por el estilo, impulse o peak. A partir de ahí, la otro aspecto importante en los sonómetros son las curvas de ponderación, ¿de acuerdo? Las curvas de ponderación o los filtros de ponderación de los sonómetros. Básicamente hay tres, A, B y C, hay alguna más, pero se utiliza para casos muy especiales. La A, la B y la C. ¿Qué es esto de la curva de ponderación? Como veis, aquí tenéis la frecuencia. ¿De acuerdo? La frecuencia. Y como ya hemos explicado a lo largo de la asignatura, un sonido o el ruido, un ruido es normalmente la combinación de muchísimos sonidos y por tanto la combinación de muchísimas frecuencias. ¿De acuerdo? De muchísimas frecuencias. Pero también hemos visto que el oído humano no tiene la misma sensibilidad a todas las frecuencias. El oído humano es sobre todo sensible en frecuencias altas, básicamente entre 1000 y 8000 Hz, y muy poco sensible a frecuencias más bajas. Por lo tanto, si lo que queremos es evaluar a través de una medida el ruido ambiental, y si ese ruido ambiental es fuerte, es perjudicial, es alto, sobrepasa los límites, tendremos que tener en cuenta que para el oído humano no todas las frecuencias cuentan lo mismo, no todas las frecuencias se oyen igual. Si tengo un ruido fuerte de muy bajas frecuencias, el oído humano puede ser que no se entere porque prácticamente no lo oye. Y a lo mejor un ruido menos intenso de altas frecuencias es más molesto. Lo vimos cuando hablamos de los fones. Por lo tanto, los sonómetros, como lo que pretenden es medir el sonido, sobre todo para después decidir si hay que tomar medidas porque ese ruido resulta molesto para las personas, lo que hace es, cuando mide el ruido, no da el mismo valor a las frecuencias altas que bajas. Daros cuenta si veis la curva de ponderación A. Voy a copiarla y la vamos a abrir para que se vea mejor. Y la comentamos. Veamos la curva de ponderación A. Como veis, la curva de ponderación A va así. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando yo mido con el sonómetro
en curva de ponderación A estoy dando toda la importancia a estas frecuencias, ¿de acuerdo? Más o menos entre 1000 y 5000, que son básicamente las más sensibles para el oído humano. En cambio, todo el sonido que se mida a frecuencias más bajas, le doy menos peso, le quito peso. ¿De acuerdo? Le quito peso. Por ejemplo, un sonido para entendernos, si el sonómetro está captando un sonido de frecuencia de 20 Hz, a los decibelios que dé le restará 50. Si lo está captando de 200, a los decibelios que dé le restará 10. En cambio, si lo capta entre 1000 y 5000, lo dejará prácticamente igual o incluso le subirá un poco. ¿Por qué? Porque este rango de frecuencias es el más sensible en el cual oye el oído humano. Y como lo que se quiere es evaluar si el ruido es molesto para el oído humano, pues le doy importancia a las frecuencias en las cuales el oído humano es más sensible y le quito importancia, pondero menos la parte de frecuencias a las cuales el oído humano es menos sensible. Por eso se llama curva de ponderación. Es como sacar una media. Cuando termináis vosotros un bloque, yo os saco una nota que es una media, donde el caso práctico cuenta un 50%, donde los ejercicios puntuables y el portafolio cuenta un 40% y la autoevaluación un 10%. Pues lo mismo. Cuenta más las frecuencias altas que las frecuencias medias, que a la vez cuentan más que las frecuencias bajas. De eso se trata. ¿Vale? Hay tres tipos de curvas de ponderación, según se dé más o menos importancia a las frecuencias bajas. La A da menos importancia a las frecuencias bajas, la B les da un poco más de importancia y la C les da bastante importancia. ¿De acuerdo? Con eso lo que se pretende es simular que esa medida se acople lo más posible a lo que realmente puede resultar molesto para el oído humano. De esta forma, ¿de acuerdo? Normalmente, si lo que queremos es medir si un ruido molesta o puede molestar a las personas, se mide con curva de ponderación A. La curva de ponderación B, ¿de acuerdo?, se usa para ciertos casos, como por ejemplo para música, o cuando ya el nivel sonoro es medio-alto de forma persistente. Y la curva de ponderación DC se usa cuando el sonido es muy fuerte y normalmente se utiliza solo cuando se está calibrando protectores auditivos. En situación normal se suele utilizar la ponderación A. Esto más o menos es lo que realmente puede molestar o no a un oído humano. La B y la C si el ruido es mediano o alto en cuanto a intensidad y para ciertas situaciones especiales, medida de escucha musical o para calibrar protectores auditivos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Normalmente, el uso que se puede hacer de los sonómetros para realizar medidas homologables y que, por ejemplo, puedan tener validez judicial o validez laboral para tomar medidas en contra del ruido, pues lo determinan los decretos legislativos correspondientes. Hay un decreto que es el 286/2006, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que dice que para medir ruido en ambientes de trabajo y decidir si los trabajadores necesitan protección auditiva, se tienen que usar sonómetros, se pueden usar sonómetros de clase 2. Siempre que tengan al menos la función slow y la impulso, la peak y la ponderación A. ¿De acuerdo? En cambio, la ley del ruido y el decreto que lo desarrolla dice que para medir ruido ambiental, para poder medir si la discoteca molesta a los vecinos y poder denunciar a la discoteca, para que esa medida sea factible, debe medirse con sonómetros de clase 1, ¿de acuerdo? Y además se deben distinguir cómo contribuye ese sonido en función de los tercios de octava. Por lo tanto, el uso de uno u otro sonómetro según para qué está establecido, legislado y marcado por las normativas y por las normativas de homologación que recogen posteriormente la ley del ruido, la ley de seguridad laboral y los decretos legislativos correspondientes. Hay otros aparatos que también se utilizan en medición del sonido, como son los dosímetros,
¿de acuerdo? Los dosímetros es una especie de sonómetro muy simple que lo que va es midiendo el sonido y sacando, digamos, el ruido que llevas acumulado o soportado durante un cierto tiempo, de manera que si sobrepasas un máximo te avisa, oye, hoy llevas ya más de 3 horas soportando 120 decibelios, cuidado, a partir de aquí esto te puede hacer daño. Hay aparatos que son analizadores de espectro para analizar, descomponer el sonido en sus frecuencias, ¿de acuerdo? Bien en octavas o en tercios de octava, y averiguar pues, si ese sonido tiene frecuencias más predominantes unas que otras. Y después hay aparatos que son los calibradores acústicos, que lo que hacen es proporcionar un sonido estable, un tono puro de intensidad conocida para calibrar los sonómetros. ¿De acuerdo? A partir de ahí, pues tenéis el primer ejercicio puntuable. De lo que se trata es simplemente de que veáis una hoja de especificaciones técnicas de un sonómetro, la tenéis aquí, que le echéis un vistazo, ¿de acuerdo? Que le echéis un vistazo y a partir de ahí, pues, identificar las características del sonómetro referido. ¿Es de clase 1 o es de clase 2? ¿Qué curvas de ponderación tiene? Tiene la A, la B y la C, la A, solo la B, ¿de acuerdo? ¿Qué curvas de ponderación tiene? ¿Cuál es su sensibilidad? En función de las características de este sonómetro, ¿para qué lo puedo utilizar? ¿Es un sonómetro de clase 3? Pues para lo único que lo puedo utilizar es para hacer una medida un poco, ¿de acuerdo?, aproximada. ¿Es de clase 2? Pues puedo utilizarlo como propósito general para tener medidas de buena precisión, aunque legalmente solo lo podré utilizar, ¿de acuerdo?, para realizar medidas de ruido en el trabajo si tiene la ponderación A, tiene el slow y tiene el peak o el impulse, si no, no podré. ¿Es de clase 1? Lo podré utilizar para más cosas. De clase 0, sonómetro de lujo, para calibrar y medir cualquier cosa. Obviamente podéis pensar que no es un sonómetro de clase 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, normalmente los botones que aparecen en un sonómetro lo que te dan a elegir es el tiempo de integración. Es el tiempo de integración. Los botones y las opciones te dan a elegir mide cada más tiempo o cada menos tiempo. Las curvas de ponderación, oído humano, para sonidos más fuertes y situaciones especiales la B y la C, y las curvas de ponderación. Y además, pues características básicas que por supuesto te dirán la normativa, las hojas de especificaciones técnicas del sonómetro es pues entre qué decibelios y qué decibelios te puede medir. Y en algunas ocasiones también lleva botoncitos para poder decidir, pues si estoy midiendo sonidos que no son fuertes, entre 30 y 60, pues mido este. Si son sonidos medios, aprieto. Si son sonidos altos, aprieto. Suele distribuir su proceso de medida en rangos de medida, sobre todo para proteger de acuerdo al sonómetro de ruidos demasiado fuertes. De manera que puedes elegir, si mido sonidos que no pasen de un cierto valor, aprieto, si pasan de este valor, aprieto. Suelen ser, de acuerdo, las especificaciones básicas del sonómetro. Bien, le echáis un vistazo. Como veréis, si veis el tema, este ejercicio solo tiene 2 ejercicios puntuables, ¿de acuerdo? Y un caso práctico, una pequeña autoevaluación también, por tanto es más corto. Ir echando un vistazo al tema. Y en el ejercicio puntuable 1, una actividad que os dejo por si tenéis curiosidad y la podéis añadir, por tanto, a la presentación del ejercicio puntuable, es que hoy en día hay aplicaciones que pueden simular el funcionamiento de un sonómetro con el móvil. Podéis convertir vuestro móvil en un sonómetro para medir el ruido. ¿De acuerdo? Para medir el ruido. Obviamente no sería un sonómetro ni de clase 0, ni de clase 1, ni de clase 2, como mucho de clase 3. Pero, si tenéis curiosidad, aquí tenéis un enlace donde podéis encontrar referencias a algunas aplicaciones que harán o que utilizarán el altavoz de vuestro teléfono móvil como sensor para medir el sonido. Pues aquí tenéis algunas aplicaciones, ¿de acuerdo?, que
podéis probar, podéis comentar en la resolución del ejercicio interno, incluso podéis jugar con ella para medir y daros cuenta de cuál es el nivel de ruido que a lo mejor tenéis en vuestra casa, en la calle, en el bar o por culpa de la discoteca que tenéis bajo de casa. Hay algunos más sencillos, hay algunos que incluso pues llegan a simular, ¿de acuerdo? Hay algunos que incluso llegan a simular varias opciones, peak, slow, etcétera, etcétera. Normalmente las versiones que a lo mejor tienen más opciones, en algunos casos pueden ser de pago. Por ejemplo, aquí hay una opción, este de aquí, que aparte de medir, pues te da la gráfica con los últimos 30 segundos de medición. ¿De acuerdo? Daros cuenta que, como digo, estos sonómetros obviamente no son ni de clase 1, ni de 0, ni de 2, porque tienen una precisión de más o menos 2,5 decibelios. Pero, ya os digo, os dejo como abierta que lo podáis buscar estos sonómetros o cualquier otra aplicación y transformar vuestro teléfono móvil en un sonómetro e incluso si queréis medir con él. Hay algunos que incluso, como veis, os dan la medida de cómo varía el sonido con el tiempo y es incluso un sonómetro integrador o simula un sonómetro integrador y podéis mostrar esas medidas o comentarlas si queréis en la actividad del primer ejercicio puntual. ¿De acuerdo? Pues bien, lo dejamos aquí y la próxima semana, como veis, hay otro ejercicio puntuable, pues comentaremos un poco, después de comentar qué aparato se utiliza para medir el sonido, que es el sonómetro, comentaremos que hay toda una normativa que te dice cómo lo tienes que medir y de qué manera para que esas medidas sean válidas y sean homologables, dónde tengo que colocar el sonómetro, cómo lo tengo que colocar, a qué distancia de la pared, a qué altura, cuándo puedo medir, cuándo no puedo medir, todo eso está en la normativa, ¿de acuerdo? Y una vez he medido, cómo represento ese ruido, por ejemplo, si quiero saber si en la calle o en la ciudad donde vivo se cumple o no se cumple la normativa de ruido respecto al máximo de ruido ambiental. Y eso nos daría pie a comentar el ejercicio puntuable 2 para ya posteriormente dejar para después de las vacaciones de Pascua un caso práctico que no es muy extenso hacia finales de abril. ¿De acuerdo? Bien, nos vemos la próxima semana.